presidente. Buenos días. Señor consejero, he de reconocer que esta iniciativa no tenía que haber sido planteada en este momento. No estaba previsto que fuera a plantearse en este momento. También es cierto que la acumulación de diversos hechos, denuncias, evidencias y, sobre todo, acontecimientos que han ocurrido en estos días, que se han precipitado en estos días, pues se han ido acumulando sobre la mesa y cuando ya empezaban a caerse fuera de la mesa, pues me he visto obligado a plantearla ya, en este momento. Y es que todos estos hechos, todas estas denuncias y evidencias me llevan a la conclusión de lo que está ocurriendo aquí es que ustedes, el Gobierno socialista asturiano, está promoviendo, procurando el desmantelamiento efectivo del Hospital del Oriente de Asturias. Y sé que le puede parecer fuerte, pero es lo que dan los hechos y lo que demuestran las evidencias. Sé que usted no es el único culpable de ello. Ha tenido predecesores en el cargo que bien lo han procurado también. Sé que usted tiene fecha de caducidad y que, por lo tanto, pues a lo mejor puede entender que con eso se libra, pero sepa usted, te lo digo, que su nombre va a salir el primero de la lista, en la lista precisamente de responsables del desmantelamiento del Hospital del Oriente de Asturias. ¿Cuáles son los hechos? Bien, todos sabemos y podemos entender, menos ustedes, que la memoria la tienen corta y la caradura larga. Todos sabemos que el Partido Socialista Obrero Español jamás, en toda la historia, desde que Asturias tiene las atribuciones de sanidad, jamás ha querido que el Oriente de Asturias, que el área sexta, tuviera un hospital en igualdad de condiciones a las que define la Ley de Sanidad como hospital de cabecera de área. El Oriente de Asturias nunca tuvo un hospital de cabecera de área en igualdad de condiciones que el resto de áreas sanitarias. Jamás en esta Cámara se produjo una votación favorable por parte del Partido Socialista ni del Gobierno que elevase la calidad o la cualidad del Hospital del Oriente de Asturias a hospital de referencia o cabecera de área. Y eso es un hecho, por más que a usted no le guste oírlo. Eso se traduce ahora en que, por ejemplo, vayamos por partes. Los profesionales del Hospital del Oriente de Asturias, que después de peleas, de lucha sindical, han conseguido la equiparación, tanto laboral como salarial, con el resto de trabajadores del Hospital de Asturias, del Principado de Asturias, el resto de hospitales de las áreas sanitarias. Estos profesionales nos encontramos con que acaba de ocurrir que en la baremación, que es para la oferta pública de empleo que se ha presentado ahora mismo, están siendo discriminados por un hecho claro: trabajar en el Hospital del Oriente de Asturias. Los trabajadores, los médicos en este caso, de distintas especialidades que se han presentado a la oferta pública de empleo han visto cómo sus méritos por trabajar en el Hospital del Oriente de Asturias se veían minusvalorados y ellos se veían discriminados. Por lo tanto, podemos concluir que estos profesionales están siendo castigados y discriminados por trabajar en el Hospital del Oriente de Asturias, que ustedes nunca quisieron que estuviera equiparado con el resto de hospitales. Eso es así, le guste o no le guste. Nunca quisieron esa equiparación, nunca quisieron esa igualdad y ahora lo están pagando los profesionales. Los usuarios. ¿Por qué? ¿Se recuerda usted las famosas listas negras que nos traía aquí otros portavoces? ¿Por qué los usuarios del Hospital del Oriente de Asturias que niegan su derivación a otros centros sanitarios, como puede ser Cabueñes, por qué cuando niegan su derivación a Cabueñes los usuarios se ven relegados en la lista de espera
y se les amenaza directamente, y de ello ha habido denuncias, con que van a verse relegados en la lista de espera por un tiempo indefinido e indeterminado. Eso ha ocurrido. Por lo tanto, podemos concluir que los usuarios del oriente de Asturias están siendo castigados o están siendo discriminados por estar siendo tratados en el Hospital del Oriente de Asturias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los profesionales que ya están asentados y trabajando en el Hospital del Oriente de Asturias, como, por ejemplo, el conflicto con los profesionales de urgencias? Están viendo cómo el mismo trabajo que realizan desde la misma categoría profesional y en el mismo ambiente laboral, me refiero a las urgencias, están viendo cómo ese mismo trabajo no se ve igual de remunerado que el que se realiza en otros centros. Bien, ellos están en esa reivindicación. Ellos ahora mismo se encuentran sin interlocutor válido, porque la gerencia de ese área está dimitida por voluntad propia. Bien, ¿qué ocurre entonces con estos profesionales? Salvo que usted me diga lo contrario, que seguro que me lo va a decir ahora, están siendo discriminados, castigados por trabajar en el Hospital del Oriente de Asturias. Y ya tenemos discriminaciones aquí para dar y tomar. Bien, sin incentivos, sin posibilidad de arraigo laboral, sin posibilidad de mejora profesional. Estos profesionales, ¿cuál es su opción? Ante la discriminación a la que se ven sometidos, ¿cuál es su opción? Obviamente, dejar el área sanitaria. Y si estos profesionales dejan el área sanitaria, ¿qué está ocurriendo? El desmantelamiento efectivo del Hospital del Oriente de Asturias. Ustedes rápidamente firmarán las cantidades de euros que ustedes habrán podido determinar de obras que se han hecho en el Hospital del Oriente de Asturias, mamógrafos, escáneres, todo lo que quieran. Mire, sí, mire, el mamógrafo hoy está aquí y mañana está allí, como se ha demostrado siempre. El mamógrafo que hoy está en Arriondas, mañana está en Cabueñes. El escáner que hoy está en Cangas de Narcea, pasado está en Jarrio. O sea, ustedes no pueden atribuir a que están favoreciendo o elevando la calidad del Hospital del Oriente de Asturias cuando lo que están haciendo es simplemente obras para el mantenimiento, para evitar que el hospital se venga abajo por una inundación o que se quede sin luz o que la seguridad de los trabajadores se vea comprometida, y eso es todo lo que están haciendo. Aquello que se prometió en el marco de actuación del área sexta, ¿dónde está la intervención en urgencias, por ejemplo, que se iba a hacer ya? Estamos hablando de octubre del 16 y se iba a hacer en el 17 y se iban a empezar ya las obras en las urgencias del Hospital del Oriente de Asturias. ¿Dónde están esas obras? Si no hubieran hecho ustedes estas obras, no estaríamos ahora hablando del desmantelamiento, estaríamos hablando del derribo del hospital, sencillamente de arrasar el hospital para dejar una parcela y poder construir lo que fuera o una piscina. Entonces, con todo esto que le digo, los hechos van constatando uno tras otro, y a la conclusión a la que podemos llegar con todo esto que yo le estoy tratando, no es otra que están ustedes favoreciendo, están ustedes conduciendo al desmantelamiento del Hospital del Oriente de Asturias. Gracias, señor presidente. Una pregunta. ¿Quién inauguró o abrió el Hospital del Oriente de Asturias, señor consejero? ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo inauguró? ¿En qué año? Pues se lo voy a decir yo. Fue en el año 1997, gobernando el Partido Popular en Asturias, cuyo presidente era Sergio Marqués. Ese es el partido que cierra hospitales y que deriva tal. El Hospital del Oriente de Asturias lo inauguró y abrió el Partido Popular. Gracias. Por cierto, ¿quién adscribió toda un área sanitaria, la parte oeste de Gijón, a una fundación privada y por lo tanto no en un hospital público
como por ejemplo Cabueñes. ¿Quién fue el que escribió toda un área sanitaria a una fundación privada, como dice usted? El Partido Socialista en Gijón, del señor Areces. Entonces, cuando achaque cosas a los demás, mírese usted lo propio. Otra cosa, le recuerdo una cosa. Jarrio está en Coaña, en la zona del occidente, no está en Arriondas. Entonces, el hospital de Jarrio, déjelo donde está. No pretenda usted ahora andar cambiando los hospitales de sitio, que bastante descoloque tiene usted ya como para encima marearnos a los demás. Pero bueno, en respuesta a lo que apenas ha comentado, y es el desmantelamiento del Hospital del Oriente de Asturias, que es lo que nos interesa, no el de Jarrio, el de Arriondas, el del Oriente de Asturias, le comentaré que efectivamente los profesionales de urgencias están en una serie de reivindicaciones laborales que ellos han trasladado a la gerente del área, que la gerente del área de la zona consultó con la gerencia del SESPA y que desde la gerencia del SESPA le dijeron que no había dinero para satisfacer esos requerimientos y que, por lo tanto, que no iban a completar sus peticiones. Obviamente, la gerente a continuación dimitió, por las razones que fueran y que no vamos a traer aquí, y los profesionales de urgencias actualmente se encuentran sin interlocutor y, por lo tanto, han trasladado su petición a la Consejería de Sanidad. Bien, pero yo no voy a interferir con las posibles negociaciones de estos profesionales. Yo a lo que voy es a que estos profesionales y otros están siendo discriminados y castigados por trabajar en el Hospital del Oriente de Asturias. Y esto es tan así que los hechos están ahí. Mire, algunos profesionales del Hospital del Oriente de Asturias han sido relegados en cuanto a la baremación de sus méritos por trabajar en un hospital que era una fundación pública adscrita al SESPA entre el año 2008 y 2012, porque ustedes perdieron una votación en esta Cámara y se convirtió el hospital, que era una fundación privada, pasó a ser una fundación pública adscrita al SESPA. Y tal y como vienen las bases de la convocatoria de la oferta pública de empleo, los trabajadores de ese hospital tienen los mismos méritos y la baremación debe ser la misma que el resto de hospitales adscritos o propios del SESPA. Bueno, pues estos profesionales, y ya hay un recurso de alzada ante la Consejería, la gerencia del SESPA, por la baremación a la que se han visto sometidos, relegados, discriminados. Y usted podrá decir lo que quiera, pero ahí está el recurso de alzada y ahí llegaremos. Ya tenemos otro lío en la oferta pública de empleo. ¿Todo por qué? Por discriminar, por castigar a los profesionales del Hospital del Oriente de Asturias. Cuando habla usted de que si usted trabajó no sé qué, mire, aquí tengo una nómina del personal de urgencias precisamente de Luca, donde vienen una serie de complementos, incentivos, esos incentivos que usted niega, esos incentivos que dice que jurídicamente son imposibles, pues esos incentivos los negoció el jefe de servicio del UCA en ese momento, que no era otro que don Francisco del Busto. Pues don Francisco del Busto consiguió unos incentivos. Perdón. Qué bueno fue que consiguió lo que ahora niega. O sea, me está diciendo que consigue usted unos incentivos, pero ahora no. Ahora que soy consejero, no. Ay, amigo, ahora ya esos incentivos ya no los puedo conseguir. Y está negando usted unos incentivos cuando está ofertando la plaza de pediatría de Llanes, la que quedó libre por el traslado legal y reglamentario de la profesional de Llanes, está ofertándola a 45 € la hora de incentivo y pagándole el transporte. Bueno, pues si no lo está ofertando, los que dijeron que no a esa oferta, pues son tontos. Entonces, ¿quiere usted que no? Los incentivos se aplican cuando usted dispone y propone. La discriminación a los profesionales es
es probada, se está castigando a estos profesionales por trabajar en el Hospital del Oriente de Asturias y todo ello conlleva al desmantelamiento efectivo, que no derrumbe, que es lo que pasaría si no se hicieran las obras que se están haciendo por obligación. Todo ello lleva al desmantelamiento del Hospital del Oriente de Asturias, no de Harrio, deje usted a Harrio en paz, del Hospital del Oriente de Asturias, en Arriondas.